Eso somos todos nosotros, yo, ustedes, Homo sapiens sapiens, el humano que piensa dos veces. Valía más de 7.684 millones. Se estima que 100.000 millones de mujeres y hombres modernos han vivido en la Tierra desde nuestra aparición. Aproximadamente el 7% de los humanos aún vive aquí actualmente. Usted es parte de ellos, para bien o mal. Todos somos los últimos humanos que quedan vivos, pero también los últimos sobrevivientes del género Homo. Si invitaras a un representante de cada especie de este género a cenar, solo uno ocuparía un lugar y 15 asientos quedarían vacíos. Porque si somos los últimos, ciertamente no somos los primeros humanos que han vivido en este planeta. Si hay algo que nuestra historia no es una sucesión de especies cada vez menos encorvadas, que poco a poco se habrían enderezado con orgullo, ya que esos tipos que nos siguen, tal vez a veces caminamos junto a ellos. Hace un poco menos de 200.000 años, el hombre moderno se expandió en África y luego en el resto del mundo. Camina sobre huellas de otras especies humanas. Actualmente se conocen al menos 7 familias de australopitecos, que vivieron mucho antes de Homo sapiens, hace entre 5 y 1 punto. Hace 5 millones de años, África y gran parte del mundo ya estaban pobladas. Al igual que la mayoría de las 15 especies del género Homo, de las cuales una buena parte fue contemporánea, de nuestros antepasados, que probablemente coincidieron con los últimos Homo erectus, así como con neandertales, Denisova o Flores. Hoy todas esas especies humanas se extinguieron. Muchos sabían usar el fuego, fabricar refugios, herramientas y tenían representación simbólica. Estas novedades, antes vistas como el origen de la humanidad, no fueron exclusivas, surgieron con distintos niveles de dominio y complejidad en todos los homínidos. Neandertal enterraba a sus muertos y usaba joyas. Algunos quizá incluso tenían formas elaboradas de lenguaje. En este imperio innovador, no todos los caminos llevaron al hombre. No fue una mutación decisiva, sino miles acumuladas. No existe un momento exacto en que el ser humano se volviera una bestia cultural consciente. Y eso sin contar a Anthropus, descendiente de una de las ramas del Australopithecus, que en realidad no era un Homo. Vivió en África Austral y del Sur antes de desaparecer sin dejar descendencia. Al cruzarse, estas diferentes formas de humanidad quizás se hicieron la guerra, pero también seguramente se amaron. Porque esas huellas siguen en nosotros. Todos los descendientes de quienes salieron de África andan así hoy en día, con entre 1 y 2% de genes de neandertales y entre 4 y 6% de denisovanos para los malasios. Tú lo haces así para crear la llama. Cada quien tiene su método, pero a mí me parece más práctico, ¿no? Nosotros también adoptamos ese mal hábito de jugar con fuego, lo que además ayudó a bajar el costo energético de la digestión. Cuando pones algo al fuego, es el fuego el que hace la mayor parte del trabajo, y hacía falta al menos eso para que nuestro gran cerebro pudiera ser seleccionado. Porque si bien este órgano es indudablemente útil, no deja de ser una carga. Consume cerca del 20% de toda nuestra energía y apenas representa el 2% de nuestro peso. Pero no les vamos a reprochar nada, porque gracias a ellos somos capaces de producir el lenguaje. Sin cerebro no hay video. Para ustedes esto solo sería ruido. Con laringe, paladar y dientes, esculpimos aire y creamos sonidos diversos. Palabras que tienen la forma del peligro, que nombran la presa, expresan el amor, la ira o el miedo. Las palabras nos dan grandes poderes. No piensen en un puma. Creamos imágenes mentales y mutantes, palabras que significan varias cosas a la vez. Palabras, leyendas y creencias que narran historias y dan valor a personas y cosas, y permiten pensar en lo que nadie ha visto jamás. De pensar en conceptos abstractos como ética, estética, lógica, bien, mal, belleza y verdad. Abstracciones propagadas de boca en boca, encerradas en palabras y solo existentes en nuestra mente. Que al nacer son cada vez más grandes, y para poder salir hay que hacerlo temprano, por eso cada vez estamos menos terminados. Sinceramente, de pequeños estamos algo mal hechos. Durante el primer año, nuestros brazos son tan cortos que no alcanzamos la cabeza. Nuestro gran cerebro nos permite aprender mucho, pero no de forma rápida. Debemos cuidar a nuestros hijos, pues su supervivencia depende de nuestra atención. Eso pudo tener consecuencias sorprendentes, porque se piensa que los lazos tan poderosos que se formaron entre las mujeres y los recién nacidos quizá dieron origen en esos tiempos antiguos al surgimiento de la medicina. Cuidadoras, curanderas, chamanas o brujas, como prefieras.
La práctica de cuidar a niños, enfermos, ancianos y personas con discapacidad fortaleció los lazos sociales. El lenguaje reforzó esto, cumpliendo el papel del acicalamiento en los monos, calmó conflictos y creó vínculos. Todavía estamos en los albores de la humanidad. Morfológicamente, esos humanos ya somos nosotros. A primera vista, desde un punto de vista puramente físico, uno podría decir que no es realmente impresionante. Pero justamente esta criatura irá algún día a la luna. A menudo estamos tentados a atribuir todo el mérito de nuestro éxito únicamente a nuestro cerebro. Incluso físicamente tenemos grandes cualidades como el tamaño. Aún así, somos los primates más grandes que existen actualmente, después de los gorilas y los orangutanes. A diferencia de otros primates, quizás seamos excelentes corredores de fondo. La falta de vello ayuda a regular la temperatura al hacer esfuerzo. Y contra los parásitos es lo mejor. Algunos consideran que nuestras manos, por su pulgar oponible y manipulación fina, son nuestra mayor ventaja para el éxito. Perfecta para bofetadas, chocar los 5 o usar herramientas conectadas al cerebro como extensiones. En unos pocos miles de generaciones, primero en los 4 rincones del continente africano y luego en todo el mundo, comenzamos a pescar, almacenar y transformar recursos, y a fabricar cosas más complejas. Cuchillas, arpones y herramientas de hueso para esculpir figurillas y enterrar a nuestros muertos. Comenzamos a embellecernos, adornarnos con collares, dibujarnos y pintar en la roca historias. Animales que frecuentamos y cazamos: rinoceronte lanudo, alce, megalocero, antílope, uro, oso, mamut, hiena y león cavernario. Todos se encuentran en las paredes de las cuevas decoradas del Paleolítico. Y ya empezamos a hacer un buen desmadre. Todavía estamos lejos de haber inventado la escritura, pero en el gran libro de las especies desaparecidas ya hemos tachado un montón de líneas. En los últimos 50.000 años, el 80% de las especies de más de 1 tonelada han desaparecido a nivel global, en el camino de nuestras migraciones. Por supuesto, los cambios climáticos al final de la última era glacial fueron un factor agravante. Curiosamente, casi todas esas especies sobrevivieron 2 millones de años y varias épocas glaciales antes de la llegada de los primeros humanos. En Europa desaparecieron 7 de 23 grandes mamíferos. En Norteamérica, 33 de 45. En Australia, 15 de 16 miembros de su megafauna desaparecieron tras la llegada de los primeros humanos. Lo más loco es que en ese entonces, en los paisajes, solo éramos un pequeño hilo de humo negro. A nivel mundial, solo unos millones de individuos, bien organizados, armados con piedras talladas, fuego, lenguaje y algunas ideas en su gran cerebro. Cuando les digo que pronto iremos a la luna, todas estas cosas, fuego, lenguaje, ideas, son a la vez un patrimonio que nos hemos transmitido, pero también una forma de parasitismo que nuestro cerebro ha atrapado y sigue albergando. Eso se llama cultura. En nosotros eso crece bien. Cada vez ponemos más en la mente de los pequeños. La naturaleza ya era cultural antes de nosotros. A diferencia de los pájaros que construyen su nido instintivamente, muchas especies lo aprenden de otros. Por ejemplo, los chimpancés aprenden a elegir ramas de madera para pescar hormigas. Y lo hacen de manera diferente, según el grupo. Las orcas y los delfines también aprenden su técnica de caza y sus vocalizaciones. Eso ya es el comienzo de la cultura. Si en vez de transmitir conocimiento práctico, transmitiéramos una danza, un rito o un lugar, tomemos esa dirección. La bisabuela decía que tras las montañas hallaríamos casa y una playa de guijarros, ideales para percutores. La cultura deja de estar solo en nuestras mentes y se manifiesta en el mundo, entrando en escena en el antropoceno. Ustedes que están viendo este video, si su cerebro no hubiera captado la cultura desde muy pequeños, ¿alguna vez habrían hablado? Y pensamientos abstractos que seguramente requirieron un trabajo titánico para elaborarse, ¿realmente habrían sido humanos? En fin, nuestros descubrimientos, innovaciones o ideas siguen pasando de una mente a otra. Sobreviven a la muerte de sus dueños y pasan de mano en mano entre generaciones como piedras de sílex afiladas. Aquellos que no olvidan no empiezan desde cero. Y los objetos que nos rodean, así como la técnica del gesto, evolucionan, se vuelven más eficaces y se acumulan. Y entonces empezamos a llevar perlas y conchas, a fabricar instrumentos musicales, agujas para coser y hacernos ropa bonita, faluces sin piedra y cazuelas de barro cocido, variedad de cerámicas.
Y a fuerza de seguir a los renos, los salmones, los ríos, la migración de los suros, los caballos o los pájaros, de huir de la nieve o la sequía, algunos nos opusimos suavemente. Principalmente en praderas aluviales de regiones templadas, con agua y comida todo el año. Eso sucedió de manera independiente, varias veces, y seguramente no por las mismas razones. ¿Nos quedamos ahí porque los ancianos no podían caminar? Para no alejarnos de nuestros muertos enterrados cerca, tal vez vimos ahí tierras sagradas. Nos instalamos, y créanme, volverse sedentario puede ser un infierno. A quienes lo hicieron primero seguro los creyeron locos, tal vez lo estaban. Porque quedarse en el mismo lugar significa enfrentar las sequías y el invierno. Primero teníamos cultura, ahora agricultura. Sapiens recolecta y almacena millones de semillas. Y como todo lo que entra sale, los cereales hallan cerca de los hogares un terreno ideal. La agricultura se propagará o surgirá sola en otras regiones del mundo. Aquí empezamos a cultivar trigo y mijo. Allí el arroz se convierte en nuestra fuente de vida. Al sur serán el taro y el plátano. Cenamos papa en la cima de las montañas. A pocos cientos de kilómetros, al pie de las montañas, crecen tomates silvestres y el océano es rico en recursos. Se empieza a cultivar algodón, no para comer, sino para vestirse y hacer redes de pesca. En América Central se domesticaron maíz, calabazas y frijoles. Además, se inventó la permacultura. En África, el arroz africano, mijo y sorgo. En la cuenca del Mississippi serán la calabaza y el girasol, y en la Amazonia, la yuca. Aquí, en estas inmensas extensiones de selvas tropicales, la historia es menos conocida. Pero la tierra cerca de las viviendas, enriquecida por los productos de la pesca, el fuego, la cerámica y los baños secos, va a dar una tierra negra, una de las más fértiles del mundo, donde los amerindios plantan muchos árboles frutales y comienzan a vivir en un gran huerto. Cada revolución del Neolítico no se produjo con las mismas especies ni con los mismos climas. Cada vez, los humanos actúan según las especificidades de su terreno. Y como muchos de nosotros seguimos viajando, nos hemos pasado nuestras plantas, nuestros tesoros. El trigo y la cebada de Mesopotamia llegaron al Valle del Indo y después a Europa en 2 o 3 mil años. Mientras transformamos plantas, haremos lo mismo con animales. Hace tiempo, al convivir con lobos, los volvimos perros. Y así domesticamos la cabra, la oveja, el buey y el cebú, el cerdo, el gato, la gallina, el burro, el caballo, el búfalo, la llama, el cuy, el gusano de seda, la paloma, el elefante asiático, el ganso, la alpaca, el pato y hasta el pez dorado. Y la lista de estos compañeros de juego, caza, trabajo o para nuestra alimentación no está completa. Pronto globalizaremos el desmadre. Todo inició por comida y mucho dinero. Cuando los humanos quisieron buscar canela, cardamomo, jengibre y cúrcuma con los de allá, evitando pasar por aquí o por allá. Entonces fueron al oeste buscando un camino más corto y se toparon con América. Hola, saben que esto no es la India, ¿verdad? Que traen frijoles, piña, tabaco, papas, tomates, maíz, girasol, chile, calabaza, cacao, fresas, papaya, vainilla, algodón, aguacate. Nos llevamos todo. ¿Y nosotros qué recibiremos? Ya que los tenemos, prácticamente todos, los animales domesticados. Y las enfermedades que vienen con ellos son de regalo. Cólera, gripe, paludismo, peste, escarlatina, viruela, tuberculosis, fiebre tifoidea y fiebre amarilla. Y también les damos el cristianismo. El choque de estos mundos, incomunicados por milenios, causó el mayor traslado de enfermedades de la historia. Entre el 60 y el 90% de los amerindios van a morir por epidemias, incluso antes de haber visto a un solo blanco. En América, salvo algunos pavos y pocas llamas, los humanos no convivían con animales. La domesticación del ganado en Eurasia nos expuso crónicamente a enfermedades transmitidas por animales. Con los grandes descubrimientos, cambiamos los paisajes al modificar la distribución de plantas y animales. Los campos de trigo de Arkansas tienen su origen en los paisajes de la media luna fértil. Los girasoles del sur de Francia parecen paisajes del Mississippi. Las plantaciones de yuca africana son fragmentos de la Amazonia. En cuanto al paisaje del lejano oeste americano, con sus caballos salvajes, tiene su origen en Mongolia. Imaginen Italia sin tomates, Francia sin papas, México sin maíz, India y China sin chiles, y el mundo sin clichés. ¿Tienen la impresión de que esto va más rápido? Olvidé mencionar que ya tenemos la escritura desde hace un tiempo.
y dejar constancia en piedra, arcilla o papel. Si has dedicado tu vida a un tema y perfeccionado una técnica, evitas que se pierda solo porque tu hijo olvida las cosas. Al principio, pocos sabían leer, así que principalmente se usaba para recordar deudas y qué dijo cada dios. Pero entienden la idea. La escritura permite que ideas y técnicas se difundan más rápido y fuera de su cultura original. No solo acumulamos más conocimientos, también somos más numerosos. Se estima que hace 100.000 años solo había unos miles o decenas de miles de sapiens en el mundo. Hace 11.000 años éramos 5 millones. La Tierra, en su totalidad, albergaba más o menos la misma cantidad de habitantes que tiene Nueva Zelanda hoy en día. En el año 500 a.C. superamos los 100 millones, la población del Egipto actual. 500 años después somos 170 millones, casi una cuarta parte, en el Imperio Romano. Pasan 1000 años más y ya somos 250 millones. En ese tiempo había menos humanos en el mundo que los que hoy viven en el archipiélago indonesio. En 1800 llegamos a 1.000 millones y en 1850 1.000 millones de agua. Una cifra enorme, pero menor que la población actual de la India. En 1850 faltaban casi tantos habitantes como los que había en la Tierra en el año cero para llegar a ese nivel. En 1930 superamos los 2.000 millones y desde entonces nos multiplicamos por 4. Hoy en día el mundo es nuestro, literalmente estamos viendo algo grande. Nuestros animales de granja, como vacas y cerdos, suman el 60% del peso de los mamíferos terrestres. Los humanos y sus mascotas conforman el 36%, mientras que los animales salvajes solo el 4%. Todas las aves del planeta pesan menos que nuestros pollos juntos. Desde la revolución industrial, los mamíferos terrestres salvajes se redujeron a una sexta parte, los marinos a una quinta parte y la biomasa vegetal a la mitad. Las crisis de esta magnitud suelen ser causadas por erupciones volcánicas, placas tectónicas o asteroides, pero la última fue provocada por Sapiens Sapiens, nosotros, el asteroide del Holoceno. Hay que decir que, desde el Neolítico, hemos añadido algunas cuerdas más a nuestros arcos. Los genios actuales ya no perfeccionan el sílex ni el arado. Se nos han legado por miles las palabras, los conceptos, las técnicas y los mitos. En el último siglo ocurrieron más cambios que en los 250.000 años previos. Fabricamos objetos metálicos que llegan a las nubes y generamos tanta energía que somos visibles de noche. Hemos avanzado mucho y ahora sabemos cómo combatir la mayoría de las enfermedades que diezmaron a los pueblos originarios de América. Y todo se acelera a tambor batiente. Electricidad, transporte, comunicación y medicina han avanzado en todos lados, para bien o mal. 50 años tras llegar a la Luna, casi todos llevamos dispositivos más potentes que todo el equipo de la Apolo. Y caben en nuestros bolsillos, son nuestros teléfonos. La existencia de estos objetos, por los cuales, hace algunos siglos, más de un rey habría levantado un ejército para poseerlos, involucra a cientos de miles de personas en toda la cadena, en nuestro presente y en otro momento del tiempo. Y a pesar de todas estas cosas nuevas, ¿quieres más? Aquí tienes, todavía no sabemos realmente a dónde vamos. Al centrarnos demasiado en nuestra propia historia, casi hemos olvidado la de los demás. Sin embargo, no hay nada que esté fuera de la historia de la Tierra. Durante mucho tiempo, los paisajes y la naturaleza permanecieron tranquilamente en segundo plano para nosotros, pero ahora han pasado a formar parte de la historia. Ya se pagaron los platos rotos. Ahí agarramos lo que queremos, es gratis y nos limpiamos. Pies en la tierra y la cabeza en cálculos, ganancias y economía. ¿Cómo se atreven a hablarnos de catástrofe o apocalipsis? Nos prometieron modernidad y la logramos. Desafiando física y biología, subimos el volumen de los audífonos para no oír. Hasta ahora, todo va bien. Nunca hubo tantos cerebros en la Tierra, pero la mayoría sin conexión. Persisto en ese objetivo: capitalizar y consumir mi libertad, la contaminación y la CCV. Se ha vuelto el objetivo principal para una creciente parte de la humanidad. Nosotros, que somos los últimos representantes de una sola especie, ¿nos habremos equivocado sobre el significado de esas promesas? Les hemos llenado tanto la cabeza a nuestros pequeños que muchos solo tienen un ideal. ¿Qué habrían pensado nuestros antepasados de nosotros y nuestros sueños?
Les sorprendería saber que el 1% de la población mundial tiene casi el 50% de la riqueza, bajo el pretexto de que tendrían más talento, de que encontraron una manera de mejorar una técnica de caza, cuando no es simplemente porque heredaron la oportunidad. Papá, ¿por qué ya no hay miel? Porque ya no hay abejas. ¿Y por qué ya no hay abejas? Pregúntale a tu mamá. Mamá, ¿por qué ya no hay abejas? Sinceramente, en parte es culpa del 1% de los abuelos. Querían dejar huella en la tierra, pero en lugar de dibujos, terminaron marcando con llantas.